En 1956, un hombre grabó un mensaje de 30 minutos en un disco de vinilo. No era alguien académico ni nada por el estilo, sino un simple vendedor de seguros en Chicago, y había pasado años estudiando una sola pregunta: ¿por qué algunos hombres triunfan y la mayoría no? Lo que grabó ese día se convirtió en el audio motivacional más vendido de la historia. 1 millón de copias en una época en que no existía Internet, ni redes sociales, ni algoritmos que amplificaran nada. Se distribuyó de mano en mano, de oficina en oficina, porque algo en ese mensaje tocaba una verdad que la gente reconocía sin poder explicar por qué. Pero lo interesante no es el éxito del disco. Lo interesante es la idea central que ese hombre encontró. Una idea que llevaba siglos frente a todos, visible en los escritos de Marco Aurelio, de Emerson, de la Biblia misma, y que nadie había formulado con esa claridad brutal. Nos convertimos en lo que pensamos. Eso fue todo lo que Earl Nightingale necesitó decir. En los próximos 60 minutos vas a entender por qué esa frase no es inspiración. Es una descripción exacta de cómo opera tu mente, todos los días, lo sepas o no. Vamos a examinar de dónde vino esa idea, qué evidencia la sostiene, cómo se manifiesta en la vida real, y qué significa para alguien que quiere resultados distintos a los que está obteniendo hoy. Bienvenidos a Audiolibros del Saber. Comencemos. Capítulo 1. ¿Por qué el esfuerzo solo no es suficiente? La mayoría de las personas vive con una explicación cómoda para su situación: la economía, la familia en la que nacieron, el momento histórico que les tocó, el jefe que no supo reconocerlos, la oportunidad que llegó tarde o que simplemente no llegó, el país, la educación que recibieron o la que no pudieron costear. Estas explicaciones tienen algo en común. Todas señalan hacia afuera, y hay algo profundamente humano en eso. Buscar la causa fuera de uno mismo es el movimiento más natural que existe. Lo hacemos desde niños. Lo refinamos con los años hasta que suena razonable, hasta que suena verdadero, hasta que se convierte en una narrativa tan familiar que ya no la cuestionamos, simplemente la habitamos. El problema no es que esas explicaciones sean completamente falsas. El problema es que son incompletas. Y una explicación incompleta que se toma por completa es más peligrosa que una mentira directa, porque nunca genera la fricción necesaria para ser revisada. Nightingale pasó años revisando las biografías de los hombres más exitosos del siglo XX. No lo hizo por curiosidad académica. Lo hizo porque él mismo había crecido en circunstancias que, según la lógica común, no predecían ningún resultado notable. Su padre abandonó a la familia cuando Earl tenía 12 años. Creció en pobreza durante la Gran Depresión en Los Ángeles. No tuvo mentores, ni contactos, ni una red familiar que lo sostuviera. Y sin embargo, a los 29 años, ya era una figura reconocida en la radio estadounidense. A los 35, había construido un negocio propio. A los 40, era millonario. Cuando alguien con ese origen llega a ese destino, tiene dos opciones: atribuirlo a la suerte y seguir adelante, o detenerse a entender qué ocurrió realmente. Nightingale eligió lo segundo, y esa elección es la razón por la que estamos hablando de él hoy. Lo que encontró en su investigación fue algo que incomodaba profundamente la explicación habitual. Las circunstancias externas no distinguían entre quienes triunfaban y quienes no. Había hombres que nacieron en pobreza absoluta y construyeron fortunas considerables. Había hombres que nacieron con todas las ventajas: educación, dinero, conexiones, y no llegaron a ningún lugar memorable. Había períodos de crisis económica severa que arruinaron a unos y enriquecieron a otros de manera simultánea, en el mismo mercado, bajo las mismas condiciones. La variable externa no era constante, no podía ser la causa. Entonces, ¿qué era constante? ¿Qué aparecía invariablemente en las historias de quienes construían algo significativo, independientemente de su punto de partida? Una forma particular de pensar. No una técnica, no un método, una orientación mental sostenida en el tiempo. Una manera de relacionarse con los propios objetivos, con los obstáculos,
con el fracaso temporal, con el esfuerzo diario que nadie ve. Los hombres que triunfaban pensaban de manera diferente a los que no. Y lo hacían de forma consistente, no solo en los momentos de inspiración, sino en los momentos ordinarios, en los lunes grises, en los periodos sin resultados visibles, en las etapas donde cualquier observador externo habría concluido que no estaba pasando nada. Nightingale no inventó esa conclusión. La encontró una y otra vez, en fuentes distintas, en épocas distintas, en culturas distintas. Estaba en los estoicos romanos. Estaba en los trascendentalistas americanos del siglo XIX. Estaba en los primeros textos del Nuevo Pensamiento. Estaba en las memorias de industriales, científicos, artistas y militares que habían construido algo que perduró. La misma idea, formulada de maneras distintas, apareciendo con una regularidad que ya no podía ser coincidencia. El problema, concluyó Nightingale, no era la circunstancia. El problema era que a nadie le habían enseñado a pensar con intención. A nadie le habían explicado que la mente no es un recipiente pasivo que recibe la realidad tal como es, sino un instrumento activo que participa en la construcción de esa realidad. Y si eso era cierto, si la mente tenía ese poder, entonces la pregunta que cada persona debería hacerse no era qué le había dado o negado la vida. La pregunta era qué estaba pensando, de manera sostenida, sobre sí misma y sobre lo que era posible para ella. Esa pregunta es el núcleo de todo lo que Nightingale enseñó. Y es el núcleo de lo que vamos a examinar en los próximos minutos. Capítulo 2. Lo que Nightingale encontró. Después de años de investigación. Para entender lo que Nightingale descubrió, hay que entender primero el mundo en el que lo descubrió. La América de la posguerra era un lugar extraño. Por un lado, había una prosperidad sin precedentes. La industria funcionaba a plena capacidad. El empleo era alto. Los suburbios crecían. Los automóviles se multiplicaban. Desde afuera, todo indicaba que la fórmula del éxito estaba al alcance de cualquiera que trabajara con suficiente disciplina. Por otro lado, había una confusión silenciosa que nadie nombraba directamente. La mayoría de los hombres trabajaba. Muchos trabajaban duro. Y sin embargo, al final de sus carreras, la diferencia entre unos y otros era abismal. Algunos habían construido negocios, acumulado riqueza, desarrollado influencia. La mayoría había cambiado tiempo por dinero durante 40 años y llegado a la jubilación con poco más que el recuerdo del esfuerzo. ¿Qué explicaba esa diferencia? Earl Nightingale llevaba años haciéndose esa pregunta. No como ejercicio filosófico, sino como necesidad personal. Él había salido de la pobreza, había construido una carrera en la radio, había comenzado a acumular cierto éxito. Pero quería entender el mecanismo detrás de ese éxito, no simplemente disfrutarlo. Quería saber si era reproducible, si era enseñable, si había algo más profundo que el talento o la suerte operando detrás de los resultados que veía a su alrededor. Así que leyó. Durante años leyó con una obsesión metódica que pocos comprenderían desde afuera. Leyó a los filósofos griegos, leyó a los estoicos, leyó a Emerson y a Thoreau. Leyó las biografías de Carnegie, de Ford, de Rockefeller. Leyó los primeros textos del movimiento del Nuevo Pensamiento. Autores como Thomas Troward, Wallace Wattles, William Walker Atkinson, que en las primeras décadas del siglo XX habían comenzado a articular una relación entre el pensamiento consciente y los resultados materiales que la cultura dominante todavía no sabía cómo procesar. Y en algún punto de esa lectura extensa, algo cristalizó. No fue un momento dramático. No hubo una revelación repentina. Fue más bien el reconocimiento de un patrón que llevaba tiempo acumulándose. Una y otra vez, en textos separados por siglos y culturas, aparecía la misma observación central. La mente humana tiende a materializar aquello en lo que se concentra de manera sostenida. Marco Aurelio lo había escrito en sus meditaciones con una sobriedad casi clínica.
La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Emerson lo había formulado en términos más expansivos. Un hombre es lo que piensa todo el día. Los autores del Nuevo Pensamiento lo habían llevado más lejos, argumentando que el pensamiento no solo refleja la realidad, sino que participa activamente en su construcción. Nightingale tomó esa idea y la despojó de toda ornamentación metafísica. No le interesaba el misticismo, le interesaba el mecanismo. Y el mecanismo, tal como él lo entendió, era sorprendentemente directo. La mente humana, argumentó Nightingale, funciona como tierra fértil. No distingue entre semillas buenas y semillas malas. No evalúa ni filtra lo que se planta en ella. Simplemente hace crecer lo que recibe con consistencia. Si lo que una persona planta en su mente, día tras día, son pensamientos de escasez, de limitación, de imposibilidad, eso es lo que la mente cultivará. Si lo que planta son pensamientos orientados hacia un objetivo claro, definido, sostenido en el tiempo, la mente organizará silenciosamente los recursos, las percepciones y las acciones necesarias para moverse en esa dirección. No era magia, era funcionamiento. La razón por la que la mayoría de las personas no obtenía resultados distintos, concluyó Nightingale, no era falta de capacidad ni falta de oportunidad. Era falta de dirección mental consciente. La mayoría de las personas dejaba que su mente fuera moldeada por el entorno, por las noticias, por las opiniones de quienes les rodeaban, por los miedos heredados, por los límites asumidos sin ser cuestionados, en lugar de moldear activamente ese entorno desde adentro hacia afuera. En 1956, Nightingale iba a ausentarse de su negocio por un período. Antes de irse, quiso dejar a su equipo de ventas algo que los orientara durante su ausencia. No un manual de técnicas, no una lista de objetivos, algo más fundamental, algo que, si lo entendían de verdad, haría innecesario cualquier otro tipo de instrucción. Se sentó frente a un micrófono y grabó lo que tenía en la cabeza. 30 minutos. Una sola idea central. Sin estructura académica, sin bibliografía, sin pretensiones de rigor formal. Solo un hombre hablando con claridad sobre algo que había tardado años en entender. Llamó a esa grabación el secreto más extraño. El secreto más extraño no era extraño por ser oscuro o difícil de encontrar. Era extraño, dijo Nightingale, precisamente por lo contrario, porque estaba disponible para todos, porque había sido documentado durante siglos, porque cualquiera podía verificarlo con su propia experiencia. Y sin embargo, la abrumadora mayoría de las personas vivía como si no existiera. Nos convertimos en lo que pensamos. Eso era todo. Esa era la totalidad del secreto. Pero entender una frase y entender lo que esa frase implica son dos cosas completamente distintas. Y es en esa distancia, entre escuchar las palabras y comprender el mecanismo, donde la mayoría de las personas se queda. En los próximos minutos vamos a cruzar esa distancia. Capítulo 3. Nos convertimos en lo que pensamos. El mecanismo real. Nos convertimos en lo que pensamos. Escuchar esa frase por primera vez produce una reacción predecible. Hay un momento de reconocimiento. Sí, tiene sentido, seguido inmediatamente de una objeción silenciosa. Pero yo pienso en muchas cosas y no me convierto en ninguna de ellas. Y esa objeción es legítima. Merece una respuesta seria. Porque Nightingale no estaba hablando de cualquier pensamiento. No estaba diciendo que imaginar riqueza durante 5 minutos produzca riqueza. No estaba describiendo un proceso mágico donde el deseo reemplaza al esfuerzo. Estaba describiendo algo más específico, más técnico, y en última instancia más exigente que cualquier fórmula de visualización que el mundo del desarrollo personal haya comercializado después de él. Estaba hablando del pensamiento dominante. Del pensamiento que ocupa el centro de la mente de manera sostenida, no en momentos de inspiración, sino en los momentos ordinarios. No lo que una persona dice querer cuando alguien le pregunta, sino lo que genuinamente ocupa su atención cuando nadie le pregunta nada. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas,
y esa diferencia lo explica casi todo. Considera lo siguiente. Una persona dice querer éxito financiero. Lo dice con convicción. Lo escribe en sus objetivos de año nuevo. Lo repite cuando alguien le pregunta sobre sus metas. Pero si pudieras observar el contenido real de su mente durante un día ordinario, no un día de motivación, sino un martes cualquiera, encontrarías algo distinto. Encontrarías preocupaciones sobre las deudas actuales, pensamientos sobre lo que otros dirán si fracasa, recuerdos de intentos anteriores que no funcionaron, comparaciones con personas que ya llegaron donde él quiere llegar, acompañadas de una sensación sorda de que ellos tenían algo que él no tiene. Dudas sobre si realmente merece lo que dice querer. Ese es el pensamiento dominante real, no el declarado, sino el operativo. Y según el mecanismo que Nightingale describió, es ese pensamiento, el operativo, no el declarado, el que la mente cultiva y hacia el que organiza silenciosamente la experiencia. Esto no es abstracto. Tiene consecuencias concretas y verificables en la vida diaria. La mente humana tiene una función que los psicólogos han estudiado extensamente desde la segunda mitad del siglo XX, aunque Nightingale lo intuía décadas antes sin el vocabulario técnico disponible hoy. Esa función se llama atención selectiva y opera de manera constante, fuera del control consciente. En cada momento, los sentidos reciben una cantidad de información vastamente superior a la que la conciencia puede procesar. El cerebro filtra esa información de acuerdo con lo que considera relevante. Y lo que considera relevante está determinado, en gran medida, por el pensamiento dominante que la mente ha estado alimentando. Una persona que piensa de manera sostenida en oportunidades de negocio comenzará a percibir oportunidades que antes pasaban inadvertidas. No porque antes no existieran, sino porque su mente no las estaba buscando. Una persona que piensa de manera sostenida en amenazas y fracasos percibe amenazas y evidencias de fracaso con una claridad y una frecuencia que otros no experimentan en el mismo entorno. El mundo que cada persona experimenta no es idéntico al mundo que existe. Es una versión filtrada de él. Y el filtro está determinado, en parte significativa, por el pensamiento dominante. Esto tiene una implicación que Nightingale consideraba la más importante de todas. Cambiar los resultados externos sin cambiar el pensamiento dominante interno es, en el mejor de los casos, temporal. Los resultados eventualmente regresarán al nivel que el pensamiento sostiene. Hay personas que reciben una suma importante de dinero, una herencia, un premio, una bonificación inesperada, y en pocos años han regresado, exactamente al nivel económico donde estaban antes, no por mala suerte, porque su pensamiento dominante sobre el dinero, sobre lo que merecen, sobre lo que es posible para ellos, no cambió con la cifra en su cuenta bancaria. Y hay personas que lo pierden todo y lo reconstruyen, porque el pensamiento dominante que los llevó a construirlo la primera vez sigue operando. Ahora bien, si el pensamiento dominante tiene ese poder, la pregunta obvia es, ¿cómo se cambia? Y aquí es donde Nightingale se separa de la mayoría de los autores que vinieron después de él y simplificaron su mensaje hasta hacerlo irreconocible. Nightingale no creía en el pensamiento positivo como actitud superficial. No estaba proponiendo que una persona ignore la realidad o se convenza de que todo está bien cuando no lo está. Eso, en su visión, no era pensamiento dominante orientado. Era evasión, y la evasión no produce resultados, produce retraso. Lo que proponía era algo más preciso, definir con claridad un objetivo y orientar el pensamiento hacia ese objetivo de manera sostenida y específica. La palabra clave es específica. Un objetivo vago genera un pensamiento vago. Un pensamiento vago no tiene dirección, suficiente para activar el mecanismo que Nightingale describía. Quiero más dinero no es un objetivo. Quiero tener ingresos de tal cantidad para tal fecha, haciendo tal cosa, es un objetivo. La diferencia no es semántica, es funcional. Cuando la mente tiene un objetivo específico, comienza a organizarse alrededor de él de maneras que no son siempre visibles desde afuera, pero que producen efectos acumulativos reales.
Las conversaciones que antes pasaban inadvertidas se vuelven relevantes. Las lecturas que antes se ignoraban se vuelven urgentes. Las decisiones cotidianas, a qué dedicar el tiempo, con quién hablar, qué aprender, comienzan a alinearse con ese objetivo de manera casi automática. No porque haya magia, sino porque la atención tiene dirección, y la dirección produce movimiento. Hay un experimento mental que Nightingale proponía, y que vale la pena considerar con honestidad. Toma el objetivo más importante que tienes en este momento, el que dices que es tu prioridad. Ahora pregúntate, ¿cuántas horas del último mes dedicaste a pensar activamente en ese objetivo? No a preocuparte por él, sino a pensar en él con claridad y dirección. ¿Cuántas horas dedicaste a aprender lo necesario para acercarte a él? ¿Cuántas decisiones tomaste en el último mes que estuvieran directamente alineadas con él? Si la respuesta es honesta, la mayoría de las personas descubre que el objetivo que declaran como prioridad no ocupa ni una fracción significativa de su tiempo mental real. Lo que ocupa ese tiempo es lo urgente, lo inmediato, lo que el entorno impone. El objetivo declarado aparece en los momentos de reflexión, un domingo por la noche, una conversación inspiradora, y luego desaparece en el ruido del día a día. Eso no es pensamiento dominante orientado, eso es pensamiento ocasional. Y el pensamiento ocasional no mueve el mecanismo. Nightingale usaba una analogía que se ha repetido tanto desde entonces que ha perdido algo de su fuerza original, pero que vale la pena recuperar en su versión completa. Un barco que sale del puerto con un destino claro llega a ese destino. No porque el mar esté siempre en calma, no porque no haya tormentas ni corrientes adversas, sino porque el capitán tiene un destino definido y ajusta el rumbo cada vez que las condiciones lo desvían. El ajuste es constante, pero la dirección no cambia. Un barco que sale del puerto sin destino no llega a ningún lugar en particular. Puede recorrer miles de millas. Puede moverse con energía y velocidad. Pero sin dirección definida, el movimiento no acumula. Cada ola lo desvía un poco más. Al final, el barco termina donde las corrientes lo llevan, no donde el capitán eligió ir. La mayoría de las personas, argumentaba Nightingale, vive como ese segundo barco. Hay movimiento, hay esfuerzo, hay energía real invertida. Pero sin un destino mental claro y sostenido, ese esfuerzo no se acumula en dirección a ningún resultado específico. Se dispersa. Y la dispersión con el tiempo se vive como falta de suerte, como circunstancias adversas, como un mundo que no responde. Cuando en realidad es simplemente la consecuencia natural de un pensamiento sin dirección. Esto es lo que Nightingale quería que su equipo entendiera antes de que él se fuera. No técnicas de venta. No afirmaciones positivas. No una lista de hábitos de productividad. Quería que entendieran el mecanismo. Porque un hombre que entiende el mecanismo puede derivar por sí mismo todas las técnicas, todos los hábitos, todas las estrategias que necesita. Un hombre que solo conoce las técnicas sin entender el mecanismo, las aplica durante un tiempo y las abandona cuando los resultados tardan en aparecer. La diferencia entre conocer el qué y entender el por qué es la diferencia entre el comportamiento temporal y el cambio real. Nos convertimos en lo que pensamos, no en lo que deseamos ocasionalmente, no en lo que declaramos cuando alguien nos pregunta, en lo que pensamos de manera dominante, sostenida, específica, en los días ordinarios, en las semanas sin resultados visibles, en los momentos donde nadie está mirando y la mente queda libre de hacer lo que hace por defecto. Eso es lo que somos, eso es lo que construimos, eso es lo que obtenemos. En el siguiente segmento vamos a ver cómo se manifiesta ese mecanismo en casos concretos, personas reales, situaciones reales, para que deje de ser una idea abstracta y se convierta en algo que puedes reconocer en tu propia experiencia. Capítulo 4. Frankl, Carnegie y Stallone. El mismo principio, 3 vidas. Las ideas sin evidencia son entretenimiento. Pueden inspirar,
pueden generar entusiasmo momentáneo, pueden circular durante años en libros y conferencias sin producir ningún cambio real en quien las escucha. Porque el entendimiento intelectual de una idea y la convicción profunda de que esa idea es verdadera son dos experiencias completamente distintas. La convicción requiere evidencia. Requiere ver el mecanismo operando en casos concretos, en condiciones reales, con personas que no eran excepciones genéticas ni beneficiarias de circunstancias extraordinarias. Eso es lo que vamos a examinar ahora. El primer caso no es un empresario ni un millonario. Es un médico austriaco que sobrevivió 3 años en los campos de concentración nazis. Viktor Frankl perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano en los campos. Perdió el manuscrito de su primer libro, que llevaba años escribiendo. Perdió todo lo que el mundo exterior puede quitarle a un hombre. Y sin embargo, cuando fue liberado en 1945, no emergió destruido. Emergió con una claridad sobre la naturaleza humana que ninguna universidad habría podido darle, y con la energía suficiente para escribir, en 9 días consecutivos, el libro que se convertiría en uno de los textos psicológicos más influyentes del siglo XX. ¿Qué lo sostuvo durante esos 3 años? Frankl lo describió con precisión en ese libro. En las condiciones más extremas de degradación humana que el siglo XX produjo, descubrió que había una cosa que los guardias no podían quitarle: la capacidad de elegir su respuesta ante lo que le ocurría. No podía controlar las circunstancias. Podía controlar el pensamiento que tenía sobre esas circunstancias. Se imaginaba dando conferencias sobre psicología en universidades europeas después de la guerra. Se imaginaba explicando a sus futuros estudiantes lo que estaba aprendiendo en ese momento. Ese pensamiento sostenido, esa imagen mental de un futuro definido, le daba una razón para funcionar en el presente. Nightingale no conocía a Frankl cuando grabó El secreto más extraño. Pero si hubiera leído su historia, habría reconocido en ella una confirmación exacta del mecanismo que describía. Un hombre en las condiciones más adversas imaginables, sosteniéndose mediante un pensamiento dominante orientado hacia un objetivo claro. El entorno no determinó el resultado. El pensamiento dominante sí. El segundo caso opera en un registro completamente diferente, pero ilustra el mismo mecanismo desde otro ángulo. Andrew Carnegie llegó a Estados Unidos desde Escocia a los 13 años. Su familia no tenía dinero, su inglés era limitado, su educación formal era mínima. Comenzó trabajando como mensajero por $1.20 a la semana en Pittsburgh. Lo que Carnegie tenía y que documentó con detalle en sus memorias era una imagen mental extraordinariamente clara de lo que quería construir, no una fantasía vaga de riqueza, una visión específica de cómo funcionaría su vida y su negocio. Esa imagen la sostuvo durante años, en periodos donde los resultados externos no la confirmaban en absoluto. Pero hay algo en la historia de Carnegie que generalmente se omite cuando se cita como ejemplo de éxito, y que es más revelador que el éxito en sí mismo. Carnegie fue despedido de uno de sus primeros empleos. Fue considerado demasiado ambicioso por varios superiores que lo supervisaron en sus años jóvenes. Tomó decisiones de inversión que sus contemporáneos consideraron imprudentes o directamente irracionales. En múltiples momentos de su carrera, la evidencia externa disponible habría justificado abandonar la dirección que seguía. No la abandonó, no porque fuera testarudo, sino porque el pensamiento dominante que sostenía sobre lo que estaba construyendo era más real para él que los obstáculos externos que encontraba en el camino. Eso no es fe ciega. Es una forma específica de pensamiento orientado que produce una relación particular con el fracaso temporal. Lo ve como información, no como veredicto. El tercer caso es más cercano en el tiempo y más relevante para el mundo en el que vivimos hoy. En la década de 1970, un joven actor llamado Sylvester Stallone vivía en Nueva York en condiciones que, para cualquier observador externo, no sugerían ningún futuro notable en la industria del entretenimiento. No tenía dinero para pagar la renta con regularidad. En un momento llegó a vender a su perro porque no podía alimentarlo.
Stallone tenía un pensamiento dominante que mantuvo durante ese período con una consistencia que resulta difícil de explicar desde afuera. Iba a escribir y protagonizar una película que cambiaría su vida. No una película cualquiera. Una historia específica que llevaba tiempo desarrollando en su mente. Cuando vio una pelea de boxeo en 1975 que lo impresionó profundamente, se encerró durante 3 días y escribió el guión de Rocky de manera casi ininterrumpida. Lo que salió de esos 3 días no era producto de una inspiración repentina. Era el resultado de un pensamiento que llevaba años acumulándose, buscando la forma correcta de materializarse. Lo que ocurrió después es conocido. Lo que no siempre se menciona es que Stallone recibió múltiples ofertas de estudios importantes dispuestos a comprar el guión con la condición de que él no lo protagonizara. Las ofertas eran significativas para alguien en su situación económica. Las rechazó todas, no porque fuera irracional, sino porque el pensamiento dominante que sostenía incluía específicamente ese detalle. No solo la película, sino él en la película. Cambiar ese detalle habría sido traicionar la imagen mental que lo había sostenido durante años de dificultad. Rocky ganó el Oscar a la mejor película en 1977. Estos 3 casos, separados por décadas y contextos completamente distintos, comparten una estructura común que vale la pena nombrar con precisión. En ninguno de ellos el pensamiento dominante eliminó los obstáculos. Frankl seguía en un campo de concentración. Carnegie seguía enfrentando oposición y fracasos parciales. Stallone seguía sin dinero para pagar la renta. El pensamiento dominante no alteró las circunstancias externas de manera inmediata ni dramática. Lo que alteró fue la relación de cada uno de estos hombres con esas circunstancias. Y esa relación distinta produjo decisiones distintas. Decisiones distintas produjeron acciones distintas. Acciones distintas, sostenidas en el tiempo, produjeron resultados distintos. El mecanismo no es instantáneo, no es espectacular, es acumulativo. Y la acumulación, con el tiempo suficiente y la dirección correcta, produce resultados que desde afuera parecen excepcionales, pero que desde adentro son simplemente la consecuencia lógica de un pensamiento sostenido. Ahora considera el lado inverso del mismo mecanismo. Porque el principio opera en ambas direcciones con la misma eficiencia. Nightingale observó algo que le perturbaba profundamente en las estadísticas de su época. La abrumadora mayoría de las personas llegaba a los 65 años sin independencia financiera. No porque hubieran tenido vidas de ocio. Muchas habían trabajado con dedicación real durante 40 años. Pero al final de ese periodo dependían de la seguridad social, de sus hijos o de la caridad. ¿Qué había ocurrido durante esos 40 años? En la mayoría de los casos, el pensamiento dominante no había estado orientado hacia la construcción de algo. Había estado orientado hacia la supervivencia inmediata, hacia resolver lo urgente, hacia evitar lo que se temía, hacia mantener lo que ya se tenía. No había pensamiento dominante orientado hacia un objetivo claro y sostenido. Había reacción continua al entorno. Y el entorno, cuando se le permite dictar el pensamiento en lugar de responder a él, tiende a producir exactamente lo que ya existe. No más. La reacción perpetúa el estado actual. Solo la dirección consciente y sostenida produce un estado diferente. Esto no es un juicio moral sobre esas personas. Es una observación sobre cómo funciona el mecanismo cuando opera sin dirección consciente. La tierra fértil que Nightingale describía no descansa. Produce constantemente. La pregunta no es si produce, sino qué produce, y eso depende de lo que se plante en ella. Hay un último elemento de evidencia que Nightingale consideraba el más accesible de todos, porque no requería estudiar la historia de ningún hombre famoso. Requería simplemente observar el propio entorno inmediato. Toma a las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Examina cómo piensan. No lo que dicen, sino cómo procesan los problemas, cómo hablan sobre el futuro, cómo responden ante el fracaso, qué tipo de conversaciones dominan cuando están juntos.
Luego, observa los resultados que esas personas están obteniendo en sus vidas. En la mayoría de los casos encontrarás una correspondencia que no puede ser coincidencia. Las personas que piensan en términos de posibilidad tienden a estar construyendo algo. Las personas que piensan en términos de limitación tienden a estar estancadas. Las personas cuyas conversaciones dominantes giran alrededor de lo que otros hacen mal tienden a no estar avanzando en nada propio. No es que el pensamiento sea lo único que determina los resultados. Hay factores externos reales que Nightingale nunca negó. Pero el pensamiento dominante es el factor que más consistentemente distingue trayectorias distintas entre personas con circunstancias similares. Y circunstancias similares con trayectorias distintas es exactamente el tipo de variación que no puede explicarse por el entorno. Solo puede explicarse por algo interno. Ese algo interno es lo que Nightingale llamó el secreto más extraño. No extraño porque sea difícil de encontrar. Extraño porque, siendo tan visible, siendo tan consistentemente documentado a lo largo de la historia humana, la mayoría de las personas actúa como si no existiera. En el siguiente segmento, vamos a hablar de algo más concreto. ¿Qué hacer con todo esto? No en términos abstractos, sino en términos de lo que cambia específicamente en la vida diaria de alguien que decide tomar este mecanismo en serio. Capítulo 5. ¿Cómo aplicar esto? Mañana en tu vida. Entender un principio y aplicarlo son dos actos completamente distintos. La historia del desarrollo personal está llena de personas que entendieron ideas poderosas, que las subrayaron en libros, que las compartieron en conversaciones, que las recordaron con claridad años después, y que, sin embargo, no cambiaron nada sustancial en sus vidas como resultado de ese entendimiento. El entendimiento sin aplicación es coleccionismo intelectual. Es acumular mapas sin salir a caminar ningún territorio. Nightingale era consciente de ese riesgo. Por eso la segunda mitad de El secreto más extraño no es filosofía. Es instrucción. Específica, secuencial, sin adornos. Lo que sigue es esa instrucción, formulada en términos concretos. Lo primero es definir el objetivo, no en términos vagos. No quiero tener éxito o quiero mejorar mi situación financiera. Esas formulaciones no tienen la densidad suficiente para orientar el 1900 pensamiento de manera sostenida. Son aspiraciones, no objetivos. Un objetivo en el sentido de que Nightingale proponía tiene tres características. Es específico. Describe con precisión qué se quiere lograr, no en términos de sensación, sino en términos de realidad verificable. No quiero ganar más dinero, sino quiero generar ingresos de tal cantidad haciendo tal cosa. Es temporalmente definido. Tiene una fecha, no porque la fecha sea mágica, sino porque la mente necesita un horizonte concreto para organizarse. Un objetivo sin fecha es un sueño con buenas intenciones. Es escrito. Nightingale insistía en esto con una firmeza que a veces sorprendía a quienes lo escuchaban. Escribir el objetivo no es un ritual. Es el acto de darle una forma física al pensamiento, de sacarlo de la neblina de lo mental y convertirlo en algo que existe en el mundo exterior. Un objetivo que solo existe en la mente puede modificarse, difuminarse, reinterpretarse sin que uno lo note. Un objetivo escrito tiene una presencia que resiste ese tipo de erosión silenciosa. Lo segundo es la revisión diaria. Una vez definido y escrito el objetivo, Nightingale proponía algo que a primera vista parece simple hasta la trivialidad: leerlo todos los días, preferiblemente 2 veces, al comenzar el día y al terminarlo. No como afirmación, no como ritual de autosugestión, como acto de orientación mental deliberada. La mente, como ya establecimos, filtra la realidad de acuerdo con lo que considera relevante. La revisión diaria del objetivo es el mecanismo que mantiene ese objetivo en la categoría de lo relevante, que impide que el ruido del entorno lo desplace hacia los márgenes de la atención. Sin esa revisión, el objetivo declarado compite en desventaja con todo lo urgente e inmediato que el día impone. Y lo urgente, por su propia naturaleza,
tiende a ganar esa competencia sin que uno tome una decisión consciente de que gane. Simplemente ocupa el espacio porque está presente y porque exige respuesta. La revisión diaria es la forma de mantener el objetivo igualmente presente, igualmente exigente de atención, igualmente real para la mente que lo que el entorno impone desde afuera. Lo tercero es actuar desde el objetivo, no hacia él. Esta distinción puede parecer semántica. No lo es. Actuar hacia un objetivo significa moverse en su dirección cuando las condiciones lo permiten, cuando hay energía disponible, cuando el entorno coopera. Es el patrón más común, y es el que produce resultados inconsistentes. Actuar desde el objetivo significa tomar decisiones cotidianas como si el objetivo ya fuera la realidad central de la vida, no una posibilidad futura. Significa preguntarse ante cada decisión significativa: ¿esto me acerca o me aleja de lo que estoy construyendo? No es una pregunta grandiosa, es una pregunta cotidiana, pequeña, aplicable a decisiones menores. ¿A qué dedicar las próximas 2 horas? ¿Qué leer esta semana? ¿A qué conversación asistir o declinar? ¿Qué habilidad desarrollar antes que otra? La suma de esas decisiones menores, tomadas consistentemente desde el objetivo en lugar de desde la inercia o la comodidad, produce una trayectoria que no es visible día a día, pero que se vuelve inequívoca cuando se observa en periodos de meses o años. Lo cuarto es gestionar el entorno mental con la misma seriedad con que se gestiona el entorno físico. Nightingale observó algo que en su época era menos obvio que hoy. La mente absorbe lo que se le da. No selecciona ni filtra por valores o conveniencia. Procesa lo que recibe con la misma eficiencia, independientemente de si ese contenido orienta o desorienta, construye o erosiona. En la época de Nightingale, el problema era la radio, los periódicos, las conversaciones del entorno inmediato. Hoy el problema tiene una escala cualitativamente distinta. El volumen de contenido disponible para ocupar la atención es prácticamente ilimitado, y la mayor parte de ese contenido no está diseñado para orientar el pensamiento hacia ningún objetivo. Está diseñado para capturar atención, que es un objetivo completamente diferente y frecuentemente opuesto. Lo que entra en la mente de manera consistente forma parte del pensamiento dominante, lo que quiera uno o no. No hay neutralidad en eso. Cada hora dedicada a contenido que no tiene relación con el objetivo es una hora en que el pensamiento dominante no está siendo alimentado en la dirección correcta. Puede ser una hora de descanso legítimo. El descanso tiene su lugar, pero debe ser una elección consciente, no el resultado por defecto de seguir la inercia del entretenimiento disponible. Gestionar el entorno mental significa, en términos prácticos, ser deliberado sobre qué se lee, qué se escucha, con quién se pasa tiempo de manera sostenida, a qué conversaciones se les da espacio en la vida diaria. No con rigidez monástica, sino con la conciencia de que esas elecciones tienen consecuencias reales sobre el pensamiento dominante, y que el pensamiento dominante tiene consecuencias reales sobre los resultados. Lo quinto, y posiblemente lo más contraintuitivo, es sostener el proceso en ausencia de resultados visibles. Este es el punto donde la mayoría de las personas abandona. No porque el método no funcione, sino porque el período entre el cambio interno y el cambio externo visible no es instantáneo. Hay una brecha. Y en esa brecha el entorno sigue ofreciendo la misma evidencia de siempre. Y la mente entrenada en el pensamiento por defecto interpreta esa evidencia como confirmación de que nada está cambiando. Nightingale propuso algo para ese período que no era optimismo forzado ni negación de la realidad. Era una forma específica de interpretar la ausencia de resultados visibles, como parte del proceso, no como evidencia de su fracaso. Un agricultor que planta en primavera no desentierra las semillas en junio para verificar si están creciendo. Sabe que el proceso tiene su propio tiempo, que la ausencia de evidencia superficial no es ausencia de proceso. Riega, mantiene las condiciones correctas y espera con la confianza que da a entender el mecanismo. El pensamiento dominante orientado funciona de manera análoga. Los resultados no son inmediatos,
Pero el proceso comienza desde el primer día en que el pensamiento tiene dirección. Lo que cambia primero no es la situación externa, sino la percepción, las decisiones, las conversaciones, las oportunidades que se reconocen. Los resultados externos son la última manifestación de un proceso que comenzó mucho antes en el interior. Sostener ese proceso en la brecha entre el inicio y los resultados visibles es, según Nightingale, la capacidad que más consistentemente distingue a quienes llegan de quienes no llegan. No talento, no suerte, no circunstancias favorables. La capacidad de sostener un pensamiento orientado el tiempo suficiente para que el mecanismo complete su ciclo. Capítulo 6. La decisión que la mayoría nunca toma. Llegaste al final de este audiolibro con algo que la mayoría de las personas no tiene. No información. Información hay en abundancia. El mundo moderno no sufre de escasez de información. Sufre de exceso de información sin dirección, sin jerarquía, sin un principio organizador que le dé sentido. Lo que tienes ahora es un principio, uno solo, pero uno que, si lo tomas en serio, hace innecesarios la mayoría de los demás. Hace 70 años, un hombre se sentó frente a un micrófono en Chicago y grabó 30 minutos que no pretendían ser literatura ni filosofía académica. Pretendían ser útiles. Pretendían decirle a un grupo de personas ordinarias algo que nadie les había dicho con suficiente claridad, que el origen de su situación no estaba fuera de ellos, y que por lo tanto el origen del cambio tampoco estaba fuera de ellos. Earl Nightingale no prometió que pensar correctamente eliminaría los obstáculos. No prometió velocidad ni facilidad. Prometió algo más sobrio y más valioso. Que quien entiende el mecanismo y lo aplica con consistencia obtendrá resultados distintos a los que obtendría sin él. Eso no es una promesa extravagante. Es una observación sobre cómo funciona la realidad, documentada durante siglos en fuentes distintas, verificable en la propia experiencia de cualquiera que decida verificarla. Ahora estás en el momento que Nightingale consideraba el más crítico de todo el proceso. No el momento de entender, el momento de decidir. Porque entre escuchar algo y tomarlo en serio, hay una distancia que la mayoría de las personas no cruza. Se quedan en el lado del entendimiento intelectual, que es cómodo y no exige nada. El entendimiento intelectual permite asentir, permite compartir la idea en una conversación, permite recordarla años después con precisión, sin que haya cambiado nada en la vida real como resultado de haberla conocido. Tomar una idea en serio es distinto. Requiere aplicarla en condiciones reales, en días ordinarios, en momentos donde el entorno no coopera y la inercia empuja en la dirección opuesta. Requiere sostenerla cuando no hay resultados visibles que la confirmen. Requiere tratarla no como una posibilidad interesante, sino como una descripción exacta de cómo funciona la realidad. Esa decisión no puede tomarla nadie por ti. Nightingale no podía tomarla por las personas que escuchaban su grabación en 1956. Yo no puedo tomarla por ti ahora. Lo que sí puedo decirte es lo que Nightingale decía al final de El secreto más extraño, y que sigue siendo verdad con la misma precisión con que lo era entonces. Pruébalo, no como acto de fe, como experimento. Define un objetivo claro. Escríbelo. Orienta tu pensamiento hacia él de manera sostenida durante 30 días. Gestiona lo que entra en tu mente con la misma seriedad con que gestionarías cualquier otro recurso valioso. Actúa desde el objetivo en las decisiones cotidianas, no solo en los momentos de inspiración. 30 días. Luego evalúa lo que cambió. No en el mundo exterior necesariamente. 30 días pueden no ser suficientes para que los resultados externos sean inequívocos, sino en tu percepción, en tus decisiones, en las oportunidades que comienzas a reconocer, en la calidad del pensamiento que tienes sobre tu propia situación. Si algo cambió, ya sabes qué hacer con esa información. Nos convertimos en lo que pensamos. Nightingale lo dijo en 1956. Lo encontró en Marco Aurelio, en Emerson, en los textos más antiguos que el pensamiento humano ha producido. No es una idea nueva, es una idea verdadera. Y las ideas verdaderas no envejecen,
Epílogo. Hace más de 70 años, un hombre grabó 30 minutos en un disco de vinilo. No tenía equipo de producción. No tenía estrategia de distribución. No tenía ninguna garantía de que alguien lo escuchara. Solo tenía una idea que consideraba verdadera y la claridad suficiente para decirla sin adornos. Ese disco llegó a 1 millón de personas sin internet, sin algoritmos, sin nada más que el boca a boca de quienes lo escucharon y sintieron que tenían que compartirlo. Lo que tienes en tus manos hoy es exactamente lo mismo, una idea verdadera. La diferencia es que ahora depende de ti lo que haces con ella. Nightingale no pedía fe, pedía un experimento de 30 días. Tú ya escuchaste. El experimento empieza ahora. Si este audiolibro cambió algo en tu forma de ver las cosas, aunque sea una sola idea, aunque sea una sola frase, hay alguien en tu vida que necesita escucharlo hoy. Compártelo con esa persona. Y si quieres seguir accediendo a este tipo de contenido, los grandes clásicos del pensamiento humano, narrados sin filtros y sin clichés, suscríbete a Audiolibros del Saber. Aquí encontrarás lo que los hombres más lúcidos de la historia descubrieron sobre la mente, el éxito y la manera en que funciona realmente el mundo. Nos vemos en el siguiente audiolibro.